A menudo solemos asociar los países importantes, aquellos que tienen un PIB alto, armas nucleares o mucha influencia cultural, y es cierto porque son importantes. Pero por el camino quedan países que ni son ricos, ni tienen fuerza militar y todavía menos influencia cultural. Y a menudo no tienen nada salvo estar en el lugar adecuado o equivocado, según se mire. Y esa posición geográfica les da un valor inmenso. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de Mali. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para hablar de este país fundamental en la geopolítica actual, europea, africana, no mundial, pero casi, básicamente va a ser un capítulo de nuestras movidas geoestratégicas, se han venido con nosotros Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Pues muy bien, Fernando. Y Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba? Pues muy bien también, aquí estamos. Ya estamos plenamente recuperados del directo. Que, por cierto, relacionado con el directo, Venga. el otro día se montó conmigo en Embajadores. Embajadores la estación. Sí, yo hago Embajadores a Luche o Sí, justo a Freire. el cercaníes. Pues se montó Cercanías. conmigo una oyente, Sí. que le mando un abrazo a Laura. Te identificó. Sí, me identificó y estaba leyendo y me dice, oye, ¿eres del orden mundial? Digo, sí, estuvimos hablando, que se vio el directo mientras cuidaba de su hijo de 1 año. La acompañamos toda la noche. Así que un abrazo a Laura y a su colega, que ya le enganchó y también es un buen oyente. Pues nada, Qué guay. un abrazo a Laura. Gracias por estar ahí, por aguantarnos todo ese directo de no sé cuántas horas. Bueno, como ya dijimos en el episodio anterior, en el episodio que le dedicamos al Sahel el lunes, vamos a dar un poco de descanso a Estados Unidos, ya sabiendo que Donald Trump ha ganado con claridad. Así que por ese lado, bien, porque no tenemos incertidumbre, que era uno de nuestros miedos antes de las elecciones, que estuviésemos semanas sin saber claramente quién era el ganador y con todo lo que eso podía conllevar si no ganaba Donald Trump. Pero bueno, ya lo sabemos, así que un episodio que cerramos. Quizá más adelante volvemos con él, porque en enero tendrá la toma de posesión presidencial, pero de momento vamos a hablar de otros lugares y otros temas que también son importantes. Por cierto, la primera pregunta, porque luego sale el comando Mimimi, ¿es Mali o Malí? Pues la respuesta es la C, Fernando. Y ¿Qué? ninguna de las dos y las dos a la vez. Vale. Bueno, básicamente. O sea, se puede decir Mali o Malí, como nos venga en gana. De hecho, la RAE dice que Mali sin acento viene de la pronunciación en inglés y Malí viene de la pronunciación francesa. Y en España, pues, hacemos un poco lo que nos da la gana. Se utiliza más la pronunciación sin acento. Y el gentilicio, también, que también usaremos, es maliense. Vale. O sea, si sois más anglófonos, Eso es. Mali, si sois más afrancesados, Malí. A mí Pero me gusta bastante Malí. No es Parece como más- Mariah Carey, que es Mariah, esto no es Malaya. Es sino- como el vídeo este de... Ay, aquí David me entendería. El vídeo de Carlos Sainz y Lando Norris en la Fórmula 1, de Carlos Sainz diciendo Mariah Carey y Lando Norris, su compañero, entonces compañero de equipo británico, descojonándose. ¿A quién acabas de nombrar? O sea, es obviamente Mariah. Mariah. Me Mariah. flipa lo de que Alba sea una chica súper indie que luego te habla de Fórmula 1 como Claro. un señor que se va los domingos por la mañana a tomar cacahuetes Chicos, ahí. es que a mí me rompe completamente. mi familia asturiana me crió madrugando para ver las Tomando carreras de Alonso. mejillones ¿Qué le voy- con qué- patatas fritas. ¿Qué le hago? ¿Qué hago? Es el 10% de Alba, Claro. de Alba heterobásico y FIFE. Sí, sí. Pues, Ella está ahí, vive ahí, está en vive el la concierto Fórmula de 1. música de cantautor. La alba heterobásica FIFE Eso, no existe, exactamente. no puede hacerte Pues daño. Hay un 10% Claro. que de vez en cuando surge. Esas playlists de Spotify súper alternativas y de repente entrevista a Fernando Alonso con Aston Martin. No sé. No negaré que alguna vez Eso mis pasa. búsquedas de YouTube pueden haber sido eso. Pues mira, a lo mejor un día tenemos que volver sobre la Fórmula 1. Pero hoy toca Mali, o Malí, o lo que queráis. ¿Por qué hablamos hoy de Mali? A mí me gusta decir Mali. Bueno, pues bien por ti, Fernando, que te cunda. Una palmadita. Pues básicamente porque es un país con una posición estratégica desde hace muchos años. A ver, que la posición siempre la ha tenido porque geográficamente estaba Siempre ahí. estaba ahí. Pero es verdad que ha tomado mucha más relevancia por las dinámicas internacionales y es un país al que se le presta poca atención. O sea, en España, para la importancia que tiene para nosotros, le prestamos poca atención. Es verdad que ahora la OTAN está empezando a hacer un poco más de caso a ese flanco sur, Sí. pero tanto en la OTAN como en
en la Unión Europea, el Sahel, que ya lo explicaste, toda esa zona, es algo bastante secundario, ¿no? Alemania, Polonia o los Bálticos, pues lo que pasa en el Sahel les pilla muy lejos y las consecuencias apenas las notan porque ya nos lo comemos los países de Háblale tú a del un sur letón de del Europa. Sahel, que letón te contesta, pues va usted a la mierda. Hostia, mira, yo estoy mirando a Kaliningrado, Claro, déjame en paz, eso ¿no? es, eso es. El problema al final es que en países como España, pues sí que nos afecta y lejos de prestarle atención y poner interés en saber qué ocurre, en entenderlo, lo tenemos bastante abandonado a nivel Ya. mediático. Y Malí se ha convertido en un país fundamental para entender muchas de las cuestiones que afectan a España desde el exterior. Inmigración irregular, tráfico de drogas, armas, personas y prácticamente yo te diría que casi cualquier cosa con la que se pueda traficar en el país y que pueda llegar a suelo europeo nos afecta. Y al final también el abastecimiento de recursos estratégicos, por ejemplo, es importante y últimamente el crecimiento de la influencia rusa en esta región. Lo tienen todo. Sí, Sí. y además esto último, lo de Rusia, es interesante y significativo por muchas razones, porque si las décadas de los 90 y los primeros 2000 fueron para muchos países de África de apertura democrática, cierto progreso y un progresivo alineamiento pro-occidental, en los últimos 15 años ha venido ocurriendo todo lo contrario. Ya. Y es que el retroceso del Sahel en todos los aspectos es evidente, la economía va peor, hay más inestabilidad política y violencia. Y de hecho, en la última década han vivido 3 golpes de Estado en Mali, el último de ellos en 2021, luego hablaremos más de esto. Ellos. Pero bueno, Francia hasta hace muy poco tenía presencia militar en muchos de estos países del Sahel, sobre todo en la parte occidental, y hoy casi ha desaparecido. O sea, Francia ha perdido una presencia muy, muy relevante. Y no por gusto, sino porque han sido expulsados. Claro, les han desaparecido. Les han desaparecido, básicamente. El lugar lo ha ocupado Rusia a través del grupo Wagner y en menor medida China, que sigue con su estrategia neocolonial de comercio e inversiones. Sí. Incluso Ucrania se ha metido un poco a luchar en esta guerra proxy, que hay artículos en el orden verdad, mundial, ¿eh? no recuerdo ahora quién los había escrito. Argüelles puede ser. Puede Yo creo que que Álvaro de puede Argüelles ser. le Sí. pega mucho. Que sea Le Álvaro pega de a Argüelles, si no, pues perdona a la persona que escribiese. Voy a buscar, esto. Búscalo, porque no sé si era Álvaro. Pero bueno, al final la clave de todo es que Mali es el centro de África Occidental, todo pasa por este país, Sí. y tirando un poco de la teoría del dominó, aquí poniéndonos Gran muy, clásico. muy realistas, si Mali tiene cualquier problema, se puede irradiar, y además ha pasado, a otros países de la Daniel zona. Iriarte. Daniel Iriarte, perdón, Daniel. Lo sentimos. Bueno, esto último de un poco de la importancia geográfica de esa teoría del dominó aplicada a Mali, me parece interesante que lo desarrollemos. ¿En qué sentido podemos decir que Mali es un país estratégico y sobre todo en qué aspectos lo podemos comprobar? Vale, pues mira, vamos a pillar un mapa y esto no lo digo en sentido figurado. Si alguien nos está escuchando y tiene el móvil a mano, que Sí. asumo que sí. es Los decir, que conducen no claro. lo miréis, miradlo en casa. Bueno, si hay alguien a su lado Bueno, que se sí, lo ponga claro. y se lo va a explicar Eso es, copilotos. explicándolo. La cuestión es, si tú trazas una línea en vertical desde Túnez hasta Nigeria, lo que queda a la izquierda del mapa, es decir, al oeste, podemos decir que es la parte occidental de África, ¿no? Sí. La zona mediterránea abarcaría todo el Magreb, es decir, norte de África, y al sur del Sáhara queda lo que se conoce el Sahel occidental o el África occidental, Sí. ¿vale? Bueno, pues en de ese cuadrante occidental, Mali queda precisamente en el medio y dentro del África occidental también está en el medio, ¿no? Ya. Y esa centralidad implica que todo lo que pase por Mali, implica que todo pasa por Mali, ya desde ese país o hacia ese país. Es una zona de tránsito fundamental en toda la región del África Claro, es occidental. como el pasillo de una casa o el recibidor, ¿no? Que dan todas las puertas, Claro, pero están en Mali. Para que también nos hagamos una idea, Mali tiene frontera con 7 países. Es decir, solo hay 3 estados en el continente africano con más vecinos y uno de ellos es la República Democrática del Congo, Mira, que ya le dedicamos aquí eso es. un capítulo, ¿no? Además, Malí, en tanto que es un país saheliano y bastante grande por su particularidad forma, pues tiene contacto con las dos caras de la región del Sahel, ¿no? En el norte es muy desértico y es el que tiene fronteras con Mauritania, Argelia, Níger, mientras que el sur está más poblado, es más fértil, ese es el que da a Senegal, la zona de Guinea, Costa de Marfil o Burkina Faso, y al final lo que vemos es que las dinámicas norte-sur dentro de Mali también son las que acaban afectando al resto de la región. En ese sentido es muy representativo de como país del Sahel, ¿no? Que ya Sí. lo explicamos en él, hemos explicado el lunes, pues esas dinámicas norte-sur, ¿no? La cuestión de las fronteras es importante porque, como también dijimos en ese momento, son totalmente porosas y en muchas Justo. partes del mundo lo habitual son fronteras duras, vigiladas, Claro. donde para entrar pues se exige un visado, pasaporte, lo que sea, ¿no? Y en Mali, como en otros muchos países africanos, esto no ocurre. Y es que las fronteras no las controla nadie, son tan grandes que bueno, pues sí, hay una línea pintada en el mapa, pero en el territorio... Es como el meme
del cheto haciendo de pestillo en la puerta, ¿no? Es un poco la Claro, pero frontera de eso. son Pero países... es que ni siquiera no hay una puerta como tal. No, Igual no, ni claro. siquiera vemos un hito, no hay nada ahí que Sí, necesariamente que lo y aquí que- se marque. acaba un país, aquí empieza el otro. Claro, sí que existe. tradicionalmente muchas de esas comunidades han sido transfronterizas, ¿sabes? Que Claro. no se entendía como tal. Sí. Justo. De hecho, salvo que haya un río, a menudo no se sabe muy bien eso, dónde acaba Eso un es. país y empieza el otro, ¿no? Y esta porosidad es importante por algo muy sencillo, que es imposible detener a traficantes que operen de manera transnacional o a grupos armados que intenten colarse en el país. O sea, por un lado tenemos la propia movilidad humana natural de comercio o de pueblos naturalmente nómadas, y otros también pues más pues actividades ilícitas, sobre todo, ¿no? Que esa es la parte que obviamente nos preocupa más, ¿no? Porque como ya apuntamos en el episodio anterior del Sahel, en esta zona de África hay dos dinámicas geográficas muy claras, pues esto que decíamos, este-oeste y norte-sur, y todas de una forma u otra pasan por Mali. Y esa es la relevancia regional del país, porque algunas de ellas, pues bueno, es lo que decimos, como la migración o el tráfico de drogas tienen como destino Europa, por lo que Mali cobra todavía más relevancia si cabe. Claro. Y como hemos apuntado hace un rato, en países como España, pues apenas se le presta atención. Exacto. De hecho, eso te iba a decir porque este verano en España tuvimos otra ola migratoria y una de esas novedades era que había muchísimos malienses, que era, bueno, se comentaba, ¿no? Que era como muy anómalo porque los malienses no suelen venir a España, o al menos representan una proporción muy pequeñita. No sé si esta anomalía de este verano tiene que ver con ese papel que juega Mali y la situación actual que vive el país. Pues esto yo es algo que además estuve comentándolo en su momento con Ignacio Zembrero, que yo recuerdo Sí. que él publicó sobre esto y lo estuvimos hablando. Y al final no es que Mali haya estado nunca en muy buena situación, eso es una realidad, pero es que ahora está metida en un deterioro económico a pasos agigantados. Ya. Además, la violencia no hace más que aumentar, el golpe de Estado del 2021 tampoco ha mejorado la situación. Por eso muchos malienses han decidido emigrar. ¿Qué ocurre? Que la ruta tradicional de las migraciones malienses era hacia el norte, hacia la zona de Argelia o Túnez, y de ahí daban el salto a Italia. Claro. ¿Qué ocurre? Que en Italia ha llegado una señora que se llama Meloni, se ha puesto mucho más seria con la cuestión migratoria. Por ejemplo, ha llegado a un acuerdo con Túnez para que no dejase salir a los inmigrantes hacia Italia. Básicamente ha puesto pasta para Sí, que el gobierno tunecino sí, lo la controle. típica. Esa externalización de fronteras de sí, manual. sí. Entonces, ¿qué pasa? Que esa ruta se ha cerrado. Y tanto los malienses como gente de otras nacionalidades sahelianas o del resto del continente africano han buscado alternativas. Una Y llega en una- Argelia, en vez de irse para Túnez, pues me voy para el otro lado. Exactamente, giras, y una es la de Canarias a través de del litoral de Mauritania y saltas Claro. a Canarias. ¿Qué ocurre? Que es que entre enero y agosto de este año llegaron a España unos 10.500 malienses. Todos, o sea, casi todos a Canarias. Claro, esta cifra, para que nos hagamos una idea, duplica a la de los senegaleses y quintuplica a la de los marroquíes. Es una bestialidad. Claro, que de repente había llegando un montón de malienses que nadie se esperaba y era, pero ¿y esta Y gente de encima que es repente? una nacionalidad que no era común Claro, que migrara claro. a España, ¿no? Entonces los malienses nunca habían sido los más numerosos en este tipo de migración, ha sorprendido mucho, y eso ya nos debería decir que algo de lo que está ocurriendo no es bueno en su país. Es decir, hay algún problema que no estamos detectando o no le estamos prestando la suficiente atención. Claro, aquí hay varias cuestiones que es importante aclarar. La primera es sobre las rutas del Mediterráneo, porque para cruzar por mar Europa hay 3 puntos principales, ¿no? El Egeo, en Grecia, de Túnez, Libia hacia Italia y hacia España, sea Canarias o sea a través de Ceuta y Melilla, que esto Sí. pues aquí desde España obviamente las controlamos y las conocemos bien, conocemos sí. más, ¿no? Por lo general, cada ruta tiene sus nacionalidades propias, pues lo que comentábamos antes. Igual la ruta a Canarias estamos más acostumbrados a ver unas nacionalidades, pues, por ejemplo, más senegaleses, y en cambio en Italia estaba más acostumbrados a ver precisamente malienses, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, Y luego por Grecia llegan los afganos, Claro. los iraquíes, Muchas más toda esta rutas gente. balcánicas, más de Eso Oriente es, Próximo. Eso es. Cuando uno de estos tres puntos de cruce se tapona, normalmente, pues porque un gobierno europeo o la propia Unión Europea llega a un acuerdo para que el país fronterizo con la Unión Europea se haga cargo, las rutas se desvían hacia los puntos de cruce que todavía no se han taponado. Esto Ya. es una dinámica humana natural, ¿no? Ahí es cuando hay picos en España o en Italia, por ejemplo. Si Italia llega a un acuerdo con Túnez, los flujos giran hacia España, y si nosotros mañana llegamos a acuerdos con Marruecos, los flujos girarían hacia Italia. Claro. ¿Cuál es el otro problema? Que esto pues lo podremos tratar más en profundidad más adelante en otros episodios, que cuando se securitizan cada vez más las fronteras, se fortifican, la migración o los procesos migratorios se vuelven más peligrosos. Y aquí es donde operan pues todos estos grupos, Sí, mafias, crimen organizado etcétera. y O sea, tal, por sí. eso hablamos de una, pues de una situación muy, muy complicada para la migración y muy insegura, ¿no?
Por otro lado, 10.500 malienses es una cifra muy pequeña para la magnitud del problema en Mali. Y aquí otro recordatorio, que es que la gran mayoría de migrantes africanos emigran a otro país africano, normalmente uno vecino, ¿no? Claro. O sea, realmente hay más movilidad, más numerosa dentro de África, dentro de la propia región, que hacia Europa. Y eso es algo que se suele olvidar, ¿no? Y además aquí tenemos que pensar que el Sáhara actúa como una gran barrera geográfica, ya que, pues eso, ni siquiera llegan a los países tú ahí, claro. del África mediterránea, porque eso es muy complicado atravesarlo. Solo en Mauritania se estima que han llegado entre 100.000 y 200.000 malienses de manera reciente. De ellos, entre el 5% y el 10% estarían intentando migrar a España de forma irregular. O sea, que aquí por poner un poco de distancia entre las cifras. Lo que nosotros vemos es la puntita del iceberg de un problema mucho más grande que se está comiendo, por ejemplo, Mauritania. Claro, Sí. de hecho, el destino habitual de migración de los malienses es Costa de Marfil y ya por detrás quedan Nigeria, Mauritania, Níger y Francia. Y España es el 11º destino y aquí la diáspora no es muy grande, habrá unas 30.000 personas aproximadamente. Claro. Bueno, pues es un poco la situación que tenemos o de manera reciente el contacto que nos puede sonar más con Mali. Veo además que nos estamos metiendo ya bastante en harina, pero creo que sobre todo nos falta algo de contexto para entender sobre todo cómo hemos llegado a la mala situación que hoy atraviesa el país, que directamente hemos dicho que Mali está hecho unos zorros, pues vamos a entender por qué. Mali es un estado como muy reciente, o sea, eso no es una novedad, pero como hablamos, por ejemplo, en el episodio de la República Democrática del Congo o en el de Ruanda, entiendo que, bueno, habría entidades políticas en algún momento antes del Mali actual. No sé qué había en Mali antes de Mali, qué existía. De hecho, yo te diría que si los anteriores han sido Ruanda y el Congo, en Mali había entidades políticas con muchísima más entidad. Sustancia, ¿no? Sí, mucho más arraigo histórico, porque es muy interesante porque desde bien pronto hubo entidades políticas de cierto peso en la región. En los primeros siglos de nuestra era se asume que nació el llamado Imperio de Ghana, Vale. que esto es importante no confundirlo con el actual Ghana, con el país, ¿vale? No tiene nada que ver con eso. El Imperio de Ghana estaba entre Mali, Senegal y Mauritania y tenía como etnia dominante a los Soninké, que es una de las actuales etnias que vive en Mali, y además era relativamente próspero porque comerciaban con sal y con oro, que es uno de los recursos que tiene Mali. Igual que en el Imperio Romano, la sal, el salario, vamos. Sí, o sea, esa zona más tuvo bastantes imperios, porque luego tuviste el Imperio de Dahomey y demás, pero bueno, en el siglo XI la expansión del Imperio Almorávide, que también estaba en la península ibérica, se extendió precisamente al Imperio de Ghana y lo dejó bastante debilitado, que aquí, por cierto, es cuando llega esa islamización a la región saheliana, ¿no? Tras una serie de rebeliones, los Mandinga, que es otra etnia de la zona que hoy son predominantes en Mali, se hacen con el poder e instauran en el siglo XII el Imperio de Mali, que abarca zonas que, además del propio Mali, como Senegal o partes de Níger. Y de hecho, estaba articulado en torno a la parte alta del río Níger y en esta época, ojo al dato, Mali llega a tener al que podríamos considerar como el Elon Musk de la Edad Media. Porque Mali tenía un Twitter, manipulaban tenía elecciones. Un Starlink. No, a ver, digo el Elon Musk porque... Tenían naves espaciales. No, digo el Elon Musk porque hoy Elon Musk es la persona más rica del mundo, o al menos con mayor patrimonio por el valor de las acciones de Tesla, ¿no? Sí. Y además, él es sudafricano, así que tiene raíces africanas, bien, podríamos decir. Una conexión, sí. Exactamente. Pues en ese Mali del siglo XIV también vivió la persona más rica de su momento y la que todavía hoy se sigue considerando como la persona más rica que jamás ha existido en la historia. La que más pasta ha manejado. Exactamente, que es Musa I de Mali, más conocido como Mansa Musa. Y ya hemos mencionado que por Mali se movía oro del comercio por el Sáhara y el Sahel, y además Mali tiene sus propios depósitos de oro, es de los pocos recursos importantes que tiene, de hecho. Pues el tal Mansa Musa se hinchó a tener oro. Manejaba un billetaje. Manejaba... Podía suscribirse bien a los de Musa. Sí, a golpe de lingote de oro, básicamente, ¿no? Este señor expande el Imperio de Mali, de hecho anexiona la ciudad de Tombuctú, que era un importante nodo comercial y hoy es una ciudad patrimonio de la humanidad, una imagen muy reconocible, ¿no? Y entonces vemos que, bueno, pues que Musa manejaba muchísima pasta. A día de hoy, si sabemos de este señor, es porque muchas fuentes árabes recogieron su peregrinaje a la Meca. O
sea, porque Mansa Musa era musulmán y de hecho fomentó la islamización del imperio de Mali. Vale. Y como buen musulmán, pues hay que hacer la peregrinación a la Meca, el Sí. Hajj, ¿no? Ujú. Así que Mansa Musa organizó una comitiva gigantesca y para la Meca que echaron a andar desde Mali a la Meca. Un señor viaje. Un señor viaje, ¿no? Eso, la verdad que da para un libro. Y si estas fuentes hablan de este rey es porque en lugares como Egipto se quedaron alucinados de la cantidad tan enorme de oro que Mansa Musa llevaba consigo. O sea, imaginaos de repente una comitiva gigante. Y los de Egipto, oye, pero ¿y este pavo Claro, con tanto Tú dinero? imagínate ¿Este señor? el tabernero al que le dejan la Claro. propina. Era un lingote de oro. Me jubilo ya, ¿no? El problema no fue ese, sino que Musa lo gastó o lo regaló, pues eso, a ese señor tabernero del antiguo Egipto. Claro. Deme 10, todo Deme de 10. Mansa Musa. Claro, pues así. Y eso provocó una devaluación del oro en la zona oriental del Mediterráneo y una considerable inflación. A mí esto me parece Vaya animal el Mansa Musa. impresionante. Bueno, si lo tienes, pues ya está, pues Claro. a gastarlo. Esto es interesante porque también nos permite hablar de personajes de otras regiones que los tenemos más olvidados y tenemos Sí. como mucho mito de pues Alejandro Magno y todos muy europeos, pero también hay historias súper Y interesantes. este tío, el hombre más rico de la historia. de la historia y este señor, De hecho, ¿no? yo creo que si lo miran, si los oyentes lo miran, es que lo estoy mirando en Google mientras tanto, si ponen Mansa Musa, hay grabados de él en su momento, o yo lo recordaba y él Soltando billetes. No, está en el centro con una vara, una vara de gobernante, su Sí. corona de oro, y luego una pelota dorada en el centro de la Claro, mano, claro. ¿sabes? Y como que yo recordaba la imagen de Mansa Musa así, digo, lo voy a buscar para que los oyentes lo sepan. Y él está así sentado con su pelota de oro. Increíble. Bueno, Bueno. se calcula que la riqueza de este señor a dinero actual, hecho el cambio, estaría en unos 400.000 millones de dólares. Y entonces, bueno, para tener una referencia, la de Elon Musk estaría ligeramente por encima de los 300.000. O sea, que a Elon Musk todavía le queda Eso un es. ratito para Y alcanzar además a lo de Mansa Elon Musa. Musk es en acciones, ¿eh? Claro, no, esto Que lo de era- este era en en cash. cash. Esto era Aquí. en cash. Sí. Él miraba en la cartilla del banco y le salía el número 400.000 millones. Bueno, en cualquier caso, esto nos da una idea de que en esta zona del Sahel existían entidades políticas complejas, con una riqueza económica y también cultural, porque hay que decir que la madrasa de Tombuctú fue una referencia intelectual para el mundo Sí, islámico sí, sí. y es considerada además una de las primeras universidades del mundo. O sea, que hay mucha Sí. riqueza cultural histórica. Y la música maliense es la hostia. Yo los oyentes, que vamos, si alguien está interesado, que ponga en Spotify música maliense, Es verdad. Mali Music, y tiene ahí un montón de cosas súper chulas. Vale. Preguntarle a Eduardo por Eso es. cositas. Sí, que nos Aquí pregunten las por Instagram o por recomendaciones Twitter y culturales. pasamos, sí. Sí. De todas formas, para el siglo XV Malí ya está en decadencia y es sucedido por el imperio Songhai, que era un vasallo que viene a heredar todo el imperio, más o menos, ¿no? Pero está muy acosado por distintas tribus vecinas y también por distintas expediciones de los sultanes de Marruecos que van hacia el sur. De hecho, el norte de Mali entra dentro de las fronteras del Gran Marruecos Efectivamente. por esta razón. O sea, así el Gran Marruecos es esta idea geopolítica que proyecta Marruecos que de repente Muy flipada. muy flipada, como tantas cosas que suelen ser el gran rellene aquí, pero bueno. Y bueno, estos sultanes no consiguen anexionarse gran cosa, pero sí suficiente para acabar con el antiguo imperio y atomizar políticamente a lo que había en la zona. Claro, que no llegan a conquistar nada, pero bueno, lo que hay ahí lo destrozan y se meten también en guerras intestinas. Aquí tenemos que dar un salto en el tiempo porque donde Mali vuelve a entrar un poco en las dinámicas globales es con la colonización francesa, Efectivamente. que fue colonia francesa durante bastante tiempo. ¿Cómo fue aquel proceso de colonización? Pues como ya hemos comentado en otros episodios, la colonización europea de África es bastante tardía. Es decir, Sí. salvo excepciones como Sudáfrica o enclaves comerciales en las costas africanas, los europeos no entran en el interior del continente hasta la segunda mitad del siglo XIX con Napoleón III, ¿no? O sea, en concreto los franceses. A Malí le ocurre lo mismo. Francia ya tenía una colonia en Senegal y empieza poco a poco a expandirse hacia el este, siguiendo ese río Senegal, que hoy hace de frontera con Mali, y ya de ahí empalman con la cuenca del río Níger, ¿no? Y de hecho hacen esa típica colonización de ir construyendo fuertes y un ferrocarril hacia el interior, en este caso hasta Níger, para aprovechar la explotación económica. Que esto, cuando hemos hablado de la colonización europea de África, recordad, los franceses horizontal, los británicos vertical. Y por eso las en medio guerras... otros países que les dieron un trozo, Sí, pues, pero para por que eso se esas contentasen. guerras en el centro de la cruz africana hubo esas Claro. luchas intestinas Y aquí entre es interesante Francia- ver, también los oyentes lo estarán pillando, que los accidentes geográficos nombran a los países. Río Senegal, pues el país se llama Senegal. Exactamente. Río Níger, pues el país se llama Níger. Claro. Congo, pues el río Congo, pues país que se llama Congo, y así todo. Justo, y o sea, al final también es verdad que para ellos para ellos tampoco era una unidad política Mali o Senegal claro, en concreto, ¿no? O sea, claro. no estaba claramente definida. Todo en Mali dependía de Senegal, que era la colonia favorita de los franceses.
francesa y también la más potente, con ese acceso al mar para sacar los recursos. Y dentro de los nombres vintage de aquella época, que tú lo estabas mencionando, tenemos, por ejemplo, Senegambia, Qué gran lugar. Níger, el Sudán francés, que no hay que confundirlo con el Sudán británico, que hoy es Sudán a secas, y también ese África Occidental francesa, que era una especie de paraguas colonial donde se enmarcaban muchos de estos territorios de la zona. Y a nivel de explotación económica, que es al final de lo que iba esto de la colonización, Malí tampoco jugó un papel importante, porque a Francia no le interesaba demasiado más allá del oro y el algodón, que eran dos recursos importantes, pero de los que Malí no era un lugar estratégico para conseguirlos en el plano de la colonización. Claro, tenían sitios mejores o más aprovechables. Exactamente, ¿no? ¿no? Los franceses siempre priorizaban otros territorios como Senegal o Costa de Marfil y de manera ya mucho más reciente Níger por el tema del uranio. Claro. Donde Malí sí que gana cierto peso en la descolonización, ¿no? En el periodo posterior. No explicaremos de manera global el proceso porque ya lo hemos hecho en otros muchos episodios y bueno, ya profundizaremos más. Ya tienen que estar aburridos los entes de que hablemos de la descolonización. En otras cuestiones de la descolonización, pero bueno, quedémonos con un nombre, Modibo Keïta. Vale. Este será el padre de la independencia de Mali. Además es el típico perfil de líder de la independencia, pues cierto nivel formativo, era profesor, con conciencia política anticolonial y encarcelado en París por sus ideas. O sea, hace todos los checks, básicamente. Vale. Keïta consigue cierto peso en Mali en 1946, siendo el líder local del partido Reagrupación Democrática Africana, que era una federación de partidos independentistas que lideraba Félix Houphouët-Boigny, que luego sería el primer presidente de Costa de Marfil. Que es el conocido. Por así decirlo, Boigny es el de Costa de Marfil, es uno de los conocidos. Eso es, o sea, más allá de las fronteras del propio Mali. Y todos estos. Eso. De hecho, y esto es interesante, Houphouët-Boigny y Keïta eran, aunque de izquierdas, bastante moderados, ¿no? Ellos no buscaban la independencia total de Francia, sino cierta autonomía, una especie de vía intermedia. Sí. Y tuvieron profundos debates con, por ejemplo, Kwame Nkrumah, sí, el de Ghana, el de Ghana. Otro líder panafricano importante y futuro líder de Ghana, que planteaba una línea mucho más rupturista. O sea, aquí también vemos diferencias políticas dentro de estos líderes de las distintas independencias. Aquí lo hemos comentado en algún episodio, que había líderes que eran en plan, pues ruptura con todo, y otros en plan, vamos a ir poquito a poco, que claro, a lo mejor también, no estamos muy preparados. Esto es otra, nos llevaría, pero también por la autonomía que tenían los territorios. Es decir, Mali, Senegal, Costa de Marfil, dependían mucho más de la metrópoli, la élite independentista, como que decía, mira, preferimos ser a lo mejor una autonomía, ganarlo poco a poco. En Nkrumah, que tenían un montón de autonomía, dijo, a tomar por saco, igual que en Nigeria y eso. Claro, pero estos líderes moderados pues eran más conscientes o pues eso, que al final si se independizaban no tenían una élite para llevar el país, que además ya también lo hablamos en el episodio del Congo, ¿no? Que tenían 3 licenciados. Eso es, ¿no? Entonces, les gustase o no, pues todavía dependían de Francia para darle viabilidad al Estado. O sea, era una reacción más pragmática, si queremos. Pero, o sea, lo que sabemos es que al final Malí se acaba independizando, o sea, que ahí está en el mapa. En algún momento, no sé cuántos años lleva siendo independiente Mali, pero en algún momento dan ese paso de la independencia. Sí, o sea, yo sé que fue el 22 de septiembre, no me acuerdo del año exactamente, creo que, no sé si el 58, el 60, ahora... Que tiene como varias... Sí, o sea... Francia tiene lo de la Unión Francesa, claro, no sé qué francés, eso es a lo que yo iba intermedias. Que de hecho Mali lo que tuvo, llegó a tener distintas fronteras diferentes a las que tenía hoy en día, porque cuando todavía estaba dentro de Francia sin ser 100% independientes, ahí sí que en el 58 se formó la Federación de Mali, ¿no? Que abarcaba también a Senegal, Burkina Faso, que se llamaba el Alto Volta antes de que llegara Thomas Sankara y lo cambiara el nombre, Benín, que se llamaba Dahomey precisamente por el imperio que antes os he dicho, el imperio de Dahomey. La idea que tenía el panafricanismo en ese momento, es verdad que tenía fuerza, se veía en este tipo de uniones, había como una conciencia general de tenemos que estar unidos frente a la potencia colonial. ¿Qué ocurre? Que no acabó cuajando y ahí vimos como Burkina Faso y Benín, por ejemplo, se salieron de esta federación. Los que se quedaron, que eran Senegal y Mali, se independizaron en el 59 también con ese nombre, Federación de Mali, pero aquella idea tampoco llegó a cuajar y fue en el 60 Joder, qué desastre. No, pero le pasó a muchas... O sea, al final por eso yo te decía que lo de Mali no hay una fecha como tal, pero ya ves que en el 58 empieza a ser independiente. ¿Cuándo se considera Mali independiente? En realidad tú lo aglutinas cuando en el 60 se crea el Estado de Mali, que se separa también de Senegal y cada uno van por su lado. Pero antes tuvimos federaciones proto-independientes porque no dejaban de salirse de ahí, ¿no? Y así en 1960 se creó la República de Mali con Modibo Keïta, que mencionaba Alba, como primer presidente. Que esto es algo chulo porque
no es muy conocido que Mali y Senegal en algún momento de la historia estuvieron unidos. No. Como yo que sé, Siria y Egipto, Irak y Sí. Jordania. Todos estos países en algún momento han estado unidos de alguna manera, pero luego se separaron también. Pero O Gambia y Senegal, que lo de Senegambia, claro, que ahí por eso tienes la pelea del Casamance en Senegal. ¿Sabes? Es decir, también tiene sentido unir a Mali con Senegal porque es una salida natural al mar, ¿sabes? Claro, a través del río Senegal, precisamente, que es lo interesante. Y aquí en Mali, o sea, no hay movida durante la Guerra Fría, porque tenemos a un señor que, aunque podemos decir que es moderado, se declara de izquierda. Eso a Estados Unidos, pues no le hacía gracia en esa época, lo sabemos. Pues esto es súper indicativo, porque fíjate si Mali ha pasado tan desapercibido durante décadas que esto a Estados Unidos tampoco le preocupó demasiado, que este señor dijera que de izquierdas. Me da igual. O sea, pues esto ya nos da una idea de lo que importaba a Mali, ¿no? O al menos Mali no era su prioridad durante la Guerra Fría, porque sí es cierto que Keita era de izquierda, socialista, prosoviético, aunque también se apoyó mucho en el movimiento panafricano y del movimiento de los países no alineados, y colectivizó a la economía y llevó a cabo una represión política. Pero en uno de los países más pobres del mundo, sin recursos naturales y sin ningún valor geopolítico relevante, pues es que a todo el mundo le dio bastante igual, Claro. ¿no? Aquí sí que es importante la rebelión tuareg a principios de los 60, es decir, pocos años después de la independencia. Mali, como hemos mencionado, tiene dos zonas, la del sur, con predominio de etnias negras, y el norte, donde los tuareg, que son un grupo bereber o amasig más correctamente, tienen mucho peso. Y al final es un grupo particular porque es seminómada y siempre se ha movido por los distintos países saharianos. De nuevo, esta movilidad de fronteras porosas, no existen. ¿no? Y además con un grupo como este. Claro, una tradición de tener una tradición de economía nómada. Ellos y ya de vivienda estaban nómada. ahí antes de las fronteras. Claro, Entonces, a mí me vas a decir es tal que... cual. Claro, les da un poco igual. Claro. Y cuando en Mali se empieza a colectivizar la economía, los tuaregs se rebelan porque consideran que es una forma de meterles en vereda en ese nuevo estado. Claro. Y aunque esa rebelión es una rebelión muy desorganizada, empiezan a plantear la idea de una autonomía o un estado propio tuareg. Esto es súper interesante, y me voy a poner friki geográfica, A ver. porque nos enseña también cómo se van formando las fronteras y los estados, o lo importante que son para los estados unas fronteras bien definidas y capaces de controlar, y cómo las movilidades humanas, aunque sean naturales, aunque vengan de la propia tradición, rompen y chocan contra la concepción de ese estado-nación. Es súper Sí, interesante. porque además las fronteras de Exacto. esa Yo zona es que, de Mali claro, estaban hechas como les salió Bueno, es que si tú ves la parte norte de de los Mali, franceses. es Escuadra y Cartabón. Es un rayajo en el mapa. Literalmente Claro. Sí, pero que luego, por ejemplo, también esto pasa, esto ya es ponerme muy histórica y muy tal, pero en la construcción de fronteras, si nos vamos a Europa, también vemos este tipo de Sí. cosas en el contexto europeo, Sí. de cómo también se juega en contra de estas movilidades, de identidades transfronterizas, de cómo se van definiendo. Es súper curioso. Pero bueno. Hay por ahí un mapa feo que no tiene ningún tipo de sustancia. O sea, ahí no tiene una sustancia de que se hayan medido precisamente, pero más o menos cómo serían las fronteras africanas en función de grupos étnicos mayoritarios, Sí. y tendrías centenares Cientos de países, ¿sabes? claro. Es decir, las fronteras habrían cambiado muchísimo. Pues Claro. con los tuaregs Sí, que al pasa lo final mismo. la idea del Estado-nación es una idea europea, Efectivamente. aplicable sobre todo a Europa, que cuando lo trasladas a otros contextos, pues a veces da problemas. Pero que incluso en Europa ha dado problemas también. Correcto. O sea, Justo. es que se lo digan a los Balcanes, por Eso ejemplo. es, eso es. Claro. Pero bueno, volviendo a Mali, hay que decir, y a la revolución tuareg, Mali reprime de manera bastante brutal y efectiva esta revuelta tuareg del año 63, con además armas soviéticas y apoyo de Marruecos y Argelia, que no querían que sus poblaciones tuareg también se sumasen a la rebelión. O sea, hay como una serie de alianzas Es que los regionales. tuareg están por todo el Sáhara en un montón de países y a lo Claro, mejor aquí es que tú Argelia y imagínate- Marruecos dijeron, yo no quiero lío. Claro, tú imagínate que de repente los tuaregs o los amasí consiguen un estado propio, pues eso te puede generar inestabilidad o atraer, pues un poco como los kurdos, el Kurdistán. De repente si consigues una zona con autonomía, te puede generar que otras poblaciones Sí. de esa etnia y aquí, pero bueno, pues Bueno, decidieron y intervenir. la cuestión amasig, un día la podemos tratar en otro episodio, todavía sigue viva en países como Marruecos, Argelia. Sí. De hecho, con las revueltas árabes, recuerdo Sí, también como sí, protestas sí, sí, amasig, sí, sí, una en la autonomía zona y del demás. Rif, yo creo que Eso es, hubo correcto. bastantes. Entonces, bueno, que no es una cuestión de, bueno, esto hace 60 años. No, sigue vivo y tiene una identidad política bastante fuerte. Efectivamente, pero bueno, volviendo un poco a ese 63, principio de los años 60, ocurre en Mali algo que pasa bastante a menudo en los países africanos en este periodo, y es que hay un golpe de Estado Bueno. y otro dictador pues llega al poder, ¿no? Así que en 1968
98 es depuesto Modibo Keïta y llega al poder Moussa Traoré, que es un mítico de la política maliense, y aunque hay cierta apertura económica, sirve de poco porque en esas décadas, los 70 y los 80, Malí sufre unas sequías brutales que provocan unas hambrunas también impresionantes. Claro, y como añadido, el régimen de Traoré es muy represivo a eso, ¿no? Al final, de hecho, aunque no se sabe con certeza qué pasó, durante la presidencia de Traoré muere bajo arresto el anterior presidente, o sea, Keïta muere. Es decir, hubo protestas, descontento, porque aunque no se sabe con exactitud, sí que hay una sospecha de que lo mataron. Cepilló, y es bastante probable que lo mataran porque era algo común en ese periodo. Sí, vamos, ¿no? que este señor, el Traoré, era el típico crápula dictador africano que saquea el país. De la época, que llega con ese discurso de apertura y demás, y encima le pillan una situación de hambruna, hay protestas, las reprime duramente, y al final es verdad que en los años 80 el régimen asume que tiene que ir abriéndose un poco políticamente, pero justo en el cambio de década con los 90, la presión popular para la apertura política es ya inasumible, o sea, no la puede controlar, y justo en esos años se le suma una cosa que es significativa Malí, que es la segunda rebelión tuareg. Y ahora esta gente que quiere, o sea, en 20 años ya llevan 2. Pues en realidad llevan 2, pero esta tiene bastante sentido. ¿Por qué? Porque las hambrunas les habían afectado. La habían hecho con razón. Esta era buena. Todas tienen sentido, pero como que esta es una consecuencia directa de algo que había ocurrido, que eran esas hambrunas. También les habían afectado. Muchos se habían movido a distintos campos de refugiado en Argelia o Níger, buscando esa protección del territorio, pero países como Níger pues pasaron de ellos y al final se enfadaron bastante, y en Mali hubo una rebelión en 1990 por la militarización del norte del país. Pero es verdad que duró poco porque en el 91 se llegó a un acuerdo en Argelia entre Mali y los rebeldes tuaregs del movimiento y frentes unificados del Azawad. Que Azawad es como esa nación-estado tuareg que ha mencionado Alba, pues ya le dieron un nombre, que es esa región de Azawad a la que aspirarían. Básicamente, lo que acordaron es que Mali desmilitarizaba el norte del país y los tuaregs se quedaban tranquilos, pero dentro de las fronteras. O sea, que en realidad también ha habido como muchas rebeliones tuareg que no afectaban a Mali, pero pasaban en otro país y en algún momento dado entraban un poquito en Mali. O sea, como los tuaregs, ese grupo transnacional, cualquier rebelión en otro país también le afectaba a Mali. Y en la medida en la que los gobiernos malienses intentaban militarizar el norte para evitar eso, pues los tuaregs se organizaban desde el exterior y tenías de nuevo revueltas y protestas. Aquí es verdad que hay un par de apuntes importantes para el futuro. Estos movimientos y frentes eran de distintos grupos. Que los de Azawad. Los de Azawad, efectivamente. Que muy a menudo no se llevan bien entre sí, es decir, no son homogéneos, y que estaban también ganando peso y experiencia militar al calor de otro personaje africano muy relevante en esta época, que es el dictador libio Muammar al-Gaddafi. Claro, que faltaba, tú. Es un tío que me fliparía hacer, o sea, haremos un capítulo. Un día hablaremos de... Tenemos que hablar de tanta gente, pero Gaddafi es un check que no podemos eludir. El tema es que Gaddafi lo que hacía era reclutar a estos distintos grupos dentro del paraguas de los tuaregs, las tribus nómadas, de toda esa parafernalia que tenía Gaddafi, los utilizaba como mercenarios para también tener más libertad en ese complicado ajedrez que era la Libia del momento y de todo el periodo de Gaddafi. Pero bueno, de los clanes y demás. Que es... Cerrando un poco ese paréntesis de esta segunda rebelión tuareg, volvamos con Traoré, que está en ese momento, ¿no? Al que se le estaba complicando la dictadura a principios de los 90. A todo esto, en el año 85, Malí y Burkina Faso, el Burkina Faso de Thomas Sankara, otro personajazo que merece un capítulo, habían estado 5 días en guerra por una disputa fronteriza. Pero bueno, esto es una curiosité de ese. Sí, pero bueno, aquí líos entre todos, básicamente. Pero la cosa es que, como era esperable, todo este caos entre las protestas y revueltas de los Amasig, las tensiones y enfrentamientos con Burkina Faso, protestas, tal. Efectivamente, acaba desembocando en un golpe de Estado en marzo del 91. Supito. La clave de este golpe de Estado, chicos, es que es un golpe de Estado democrático. Es decir, provoca el fin de una dictadura y el nacimiento de un régimen democrático. Un poco como la revolución de los claveles a la maliense, y aquí lo lleva a cabo el militar Amadou Toumani Touré, que no es Traoré, es Touré. Bueno, Touré. Vale, yo estoy como para que lo sepan. Yo lo españolizo. Es Touré. Eso es. Bueno, recuerdo, además, hacemos aquí un inciso que, como explicamos en el episodio anterior, que le dedicamos a contar qué es el Sahel, comentamos además, que mucha gente no se habrá enterado, que en principio, como estuvimos preguntando hace unos meses
si a la gente le gustaba o no, o por qué escuchaban o no el formato de O Me Explica, escuchándoos vuestras opiniones y el feedback que nos dais y tal, hemos llegado a la conclusión un poco de reducir el número de O Me Explica. No los vamos a quitar, simplemente vamos a reducir el número a aquellos sobre todo que sean de conceptos como muy claves y muy fundamentales. En otros O Me Explica explicábamos curiosidades y tal, y esos son los que vamos a quitar, por así decirlo. Y nuestra idea, o nuestro deseo más bien, es hacer episodios de los largos, como este, los lunes. En esos huecos que dejan los O Me Explica, hacer episodios como estos Daros también droga los al lunes. inicio de la semana. Eso es, que haya doble ración algunas semanas de episodio largo. Pero aquí pasábamos un poco el balón a vuestro tejado, a tu tejado como oyente, porque necesitamos más apoyo por parte de nuestros lectores, oyentes y, en definitiva, de la comunidad de El Orden Mundial. Reconozco que ahora que han pasado unos días desde que publicamos y hicimos ese anuncio, esa llamada a las armas, por así decirlo, de los oyentes en el episodio del Sahel, la reacción ha sido fantástica. Como las almenaras. Como de era así, Gondor, sí, eso como el es. Señor de los Anillos. Las almenaras arden, pues eso es. Y ya digo, la reacción con el episodio del Sahel fue fantástica, o sea que gracias de corazón a todas las personas que os habéis suscrito al escuchar ese episodio. Así que aquí está nuestra promesa, la promesa que aquí en este episodio de Mali hacemos en Orden Mundial. Ahora mismo sois 5.300 suscriptores del Orden Mundial. Si llegamos a 6.000 nos comprometemos a un episodio largo extra al mes en esos huecos de los lunes, dentro de No es el fin del mundo. O sea, habrá un capítulo largo más al mes sobre, pues eso, sobre Libia, la Francáfrica o lo que se nos ocurra. Porque al final lo que queremos, o sea, que no es para comprarnos aquí un Lamborghini y hacer trompos, sino que es, Hombre. claro, no, pero que todas esas suscripciones al final sirvan, por ejemplo, para incorporar una persona nueva al equipo que nos ayude, por ejemplo, con más guiones. En definitiva, es para contratar más gente, porque agrandar el equipo. En plan, en el Orden Mundial ¿cuántos somos? ¿11, 12? 11, 12 personas. Claro, decir que no, esto En no nuestra es oficina y Siri todo, Biden, o hay sea, una es redacción, hay un equipo detrás, Eso gente es. que no veis, no escucháis, pero que está trabajando. Claro. Entonces, al final son recursos que queremos poder invertir en el equipo para agrandarnos y poder hacer más cosas, como son más episodios, otros podcasts que se nos ocurran, más vídeos, más artículos, en fin, más cosas en el Orden Mundial, pero sí que necesitamos un poco ver la reacción o sentirnos apoyados por parte de nuestros oyentes, ¿no? Entonces ya digo, si sois 6.000 suscriptores, hacemos más episodios. Eso va por el lado de que más gente se sume y también Claro, que los yo te iba a decir suscriptores eso. que ya están también renueven la suscripción como forma de apoyo, ¿no? O sea, que hemos visto una reacción muy buena en el episodio del Sahel, ¿no? Y también, para no romper la tradición que teníamos en los últimos episodios, aquí la mini sección de mensajes de gente real que se ha suscrito. También conocida como el momento patatil. El momento patatita, efectivamente. Además aquí, lo recogemos de YouTube, nos dice Sara, deduzco que es Sara. Esto se puede ver, este comentario es público, para que veáis que no nos inventamos No estos estamos comentarios. pensando en los mensajes. Eso es. No. Sino que es gente real que nos Hola, me lo llamo pone. Sara. Bueno, porque Sara nos dice: me he suscrito al veros las caras. Esto es del directo que hicimos de la noche electoral en Estados Unidos. Entonces, Sara al día siguiente lo ve ese vídeo y dice: me he suscrito al veros las caras. Erais uno de mis asuntos pendientes para cuando sacase la oposición. Por eso de que no tengo ingresos. Sí, la vida del opositor es bastante dura. Pero no me he podido resistir a esas caruchas de cansancio y decepción. Que aquí mucha gente se pensaba, algún inciso, mucha gente se pensaba que cuando hablábamos de la victoria de Trump estábamos como dolidos o decepcionados. No, estábamos reventados de cansancio, de que llevábamos 9 horas de directo. Estábamos preocupados por el mundo que se nos viene, pero sobre todo Bueno, estábamos pero, muy cansados. Claro, Estábamos cansados. Y el análisis esta Hombre, situación es Trump a increíble. nosotros nos da trabajo, quiero decir. No, Bueno, Bueno. juego da, claro. Pero es Sí, o sea, complicado. las implicaciones Claro. que tiene el trabajo que da Trump son severas. Sí, pero eso, bueno. eso. sí. O sea, tampoco lo Pero- vamos a celebrar. No, pero sí es verdad que el análisis de un fenómeno como este, es que es algo histórico. Claro, otra pero vez. hay gente que al vernos reventados a las 7 de la mañana del día siguiente pensaba que estábamos como, ay Dios mío, el mundo se va a acabar, tristes. No, estábamos Pero el cansadísimos. podcast se llama No es el fin del mundo. Eso Entonces es, siempre tenemos esperanza porque mantenemos- siempre hay esperanza. Eso es, muy bien, Eduardo, este momento de autoayuda. Lo dijo Kamala Harris o algo así, en plan, Sí. cuando la noche es más oscura es cuanto más se ven las estrellas. Es un Mira, discurso. la frase de Disney Es tú. que se me quedó muy así porque dije, joder, es una frase Pues nada, muy demócrata. esa eso es frase. de película de Pixar. Pero bueno, y nos sigue diciendo Sara, fabricáis un producto de muchísima calidad
y es tanto lo que os escucho y la información que saco para mi Oppo que ya sentía que os estaba robando. Ay. Muchas gracias por todo. Si la saco, la oposición, os mencionaré en los agradecimientos del Ojalá, brindis. sí, que nos mande un vídeo. Eso es. Sara, muchísimo ánimo con tu oposición. Eso es. Muchísimas gracias por suscribirte, a pesar de que seas una estudiante opositora. Y jo, qué bonito el comentario también. O sea, que muchas personas se han suscrito a raíz del directo que hicimos en Estados Unidos, que fue un esfuerzo. Lo disfrutamos mucho la noche, La lo realización pasamos. fue espectacular. Sí, la realización por Eduardo Saldaña fue Que tiene espectacular. Sí, está al mismo nivel. Antonio García Ferreras. Pues lo disfrutamos mucho. Mucha gente, yo creo que también lo pasó muy bien con nosotros. Mucha gente se ha suscrito, o sea que lo agradecemos muchísimo porque ese apoyo al final es lo que da sentido a nuestro trabajo, más allá de que luego Eduardo se encuentre con ¿Vas a hacer un oyentes podcast de agradecimiento, Fernando? Bueno, esto es como, ¿tú sabes cuando Almodóvar recibe A mi los madre, a mi hermana, a mi tío. No, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de no sé qué, dio las gracias a 4 o 5 vírgenes. Pues yo también puedo hacer eso como Almodóvar, ¿no? Pero Está ahí bueno. Touré diciendo, oye, que acabo de llegar, chicos. Eso es, venga, vamos a volver con el. Bueno, no, recuerdo también. El que tiempo, claro, a ver. ¿Ves? Me descontrolas y me pongo nervioso. Bueno, no, que sepas que te puedes suscribir a Orden Mundial con el código podcast, te damos la libreta y un 10% de descuento. Esto si te quieres suscribir en el formato anual. Pero ya digo, la promesa de los 6.000 también nos sirve para gente que pueda o quiera decidirse por la suscripción mensual, que también tenemos una suscripción que se puede pagar mes a mes, como el gimnasio. Pero bueno, si tú quieres la anual, código podcast. Somos más cómodos que el gimnasio. Somos más, Sí, sí. sí. Requiere menos esfuerzo. Se suda menos. Bueno, aunque haces para tomar notas, no tanto. Nada, que no vamos a hablar de Mali. No, no. Hay que, nada, acabó. a lo nuestro, hemos desvariado, a lo Jesús Quintero. No, pero eso, código podcast y te llevas la libreta y un 10% de descuento. Esto es No es el fin del mundo. Vamos a volver, ahora sí, con el señor Traoré, que está ya cogiendo Se polvo. me ha olvidado ya dónde está Mali. Claro, tenemos que volver a empezar el episodio. Bueno, este señor da un golpe de Estado democrático en el año 91, pero este señor dice que no se queda en el poder. O sea, que lo lógico sería golpe de Estado militar, pues me quedo en el poder, soy un nuevo crápula, robo tal, y hago mis cosas, pero él dice, no, yo no me quedo en el poder. Voy a echar al malo maloso, pero me voy. Eso es. De hecho, Mali durante muchos años, y esto es súper interesante, Sí. fue un ejemplo de cómo podía ser viable un Estado democrático en África. Entonces, yendo contra la narrativa que solemos tener Sí, justo. del continente, ¿no? Y esto ya sabemos que terminó hace unos años, pero bueno, ahí queda la experiencia, es muy curioso. Así que Touré organiza un gobierno de transición cívico-militar que incluye a los tuareg, por Qué cierto, majo. y es el que pilota al país hacia unas nuevas elecciones y la redacción de una constitución. Y cuando gana el nuevo presidente, él deja el poder y se va a su casa. Suena muy loco, pero porque es excepcional. Pero Sí, bueno, sí, oye, sí. pues ole por él, ¿no? Tal es su popularidad que en 2002 decide presentarse a la presidencia como candidato independiente y gana. Pero Touré en esa época se va a comer bastantes problemas y de hecho será el último presidente del Mali estable antes de que llegue todo el caos. Pero antes, en 2006, tiene que gestionar, redoble de tambores, No. otra rebelión tuareg. Joder, ala, venga. A ver, está claro que Mali tiene un issue con los tuaregs. Tiene ahí algo que resolver, claro. sí. Claro. Efectivamente. Y bueno, la rebelión en sí es más una incursión que algo potente, pero importa el contexto, porque en 2006 los movimientos tuareg no están unificados, es lo que contaba sigue Edu por ahí antes, ¿no? el Frente Popular Claro. de Judea y Eso todo esto. es, no, vale. eso es. Hay cierta lucha interna por controlarlos. De hecho, países como Mali ya intentan tener milicias tuareg, pero adscritas al Estado Claro. para que estén algo más controladas. Y además está ganando peso lo que hoy conocemos como Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que opera por toda la zona del Sáhara, Marruecos, Argelia. Y bueno, los tuareg, que aunque musulmanes, siempre han tenido una aproximación a la política secular, tienen que competir contra estos yihadistas. Así que esta pequeña guerra es más un intento de cohesión interna tuareg que algo de gran envergadura, pero ya nos va a ser relevante por lo que va a suceder después. Lo importante de esta rebelión es eso, es que es un poco una antesala de la gran crisis que se inicia con otra rebelión tuareg en 2012 y que es la que termina de reventar el país y nos lleva a la caótica situación actual. No sé cuántas rebeliones llevamos ya, Cuatro, cuatro hemos sí, mencionado. No, aquí lo interesante es que en lo que es el Sáhara empieza a haber un caldo de cultivo bastante peligroso entre los tuareg, los movimientos yihadistas. De hecho, Claro. haciendo este episodio, es en, creo que 2003, cuando hay unos atentados islamistas superbestias en Casablanca, en Marruecos, que mueren Sí, decenas sí, de sí, personas. sí, sí, sí. O sea que ya veíamos cómo empezaba a haber grupos yihadistas, ligados normalmente a Al-Qaeda,
que ya estaban... En ese periodo, sí. Claro. Parece que contra el Estado Islámico y tal, parece que lo de Al-Qaeda fue del... Yo creo que fue 2014. Sí, es posterior, pero que ya estaba Al-Qaeda haciendo unas barbaridades bastante bestias. Pero efectivamente, en este 2012, el buen camino de Mali se termina por torcer de manera completa y total, porque los tuaregs se rebelan de nuevo, como hemos dicho, y es la revuelta más importante de todas. Tanto que incluso se temió que Mali se convirtiese en un Afganistán en el Sahel, y esto es un entrecomillado que se llegó a plantear, una especie de estado fallido, caótico y gobernado por integristas islámicos. Sí. Mali. O sea, Bueno, ¿por qué se llega a esta situación? No, pero pensad también un poco en lo que ocurrió en Siria e Irak con el Estado Islámico. Es decir, que eso fue un par de años después. Sí, bueno, pero es que, de nuevo, ya has tenido a Afganistán. Claro. La cuestión es que, ¿recordáis que hemos hablado de que muchos tuaregs estaban a sueldo de Gaddafi como mercenarios? Y que, bueno, aunque estuvieran dentro del paraguas de las Aguad no se llevaban bien. Bueno, la cuestión es que cuando en octubre de 2011 la OTAN y los rebendes libios se cargan a Gaddafi, todo ese régimen colapsa. Es decir, el capítulo que hagamos de Libia va a estar muy interesante para entender toda esa crisis en la zona del Sahel. Y aquí lo que hacen muchas de esas facciones tuareg que tenían refugio en Libia es básicamente volverse al desierto, vuelven a su área tradicional. Voy a mi casa, yo no me meto en esto. Claro, la cosa es que ya estaban muy bien armados porque Gaddafi precisamente les había armado como mercenarios que eran para luchar en su bando en la guerra civil, pero en el camino hacia toda la región del Sáhara van saqueando algunos arsenales del ejército libio. Así que de repente tienen un armamento con el que no se habían visto en su vida y están yéndose a su hogar tradicional, ¿no? Y piensan, oye, pues vamos a por Mali a ver si esta es ya la revuelta definitiva y nos hacemos con un territorio para nosotros. Claro, ¿no? los tuareg chetadísimos sí, de repente. Pero es que ahí se hacen, o sea, toman un poco una mayor conciencia de lo que quieren y es cuando se hacen llamar ese movimiento nacional para la liberación de las Aguad, que es cuando nosotros estábamos en la carrera con todo el tema de las revueltas árabes y yo recuerdo que hablábamos de lo de la liberación de las Aguad, había como muchas conversaciones en torno a eso. ¿Y qué pasa? Que para conseguir esto se alían también con grupos yihadistas, que pululaban por toda esa zona del Sáhara, ¿no? Es decir, toda esta gente de Al-Qaeda que estaba por ahí, pues dicen... Claro, primero con los herederos de Al-Qaeda en el Magreb Islámico y luego con otros grupos que acabarían metidos en toda esa órbita de Boko Haram o del Estado Islámico, ¿no? Era una alianza completamente antinatural porque, como hemos dicho, los tuaregs son seculares y los otros nacionalistas. Los otros eran unos islamistas islámicos, lo que querían era declarar ahí un califato en el centro del Sahel, ¿no? Pero, pues por las circunstancias, unos les eran útiles a los otros y dicen, nos aliamos contra el gobierno de Mali. Así que en enero de 2012 lanzan una ofensiva gigantesca desde el norte del país y barren prácticamente al ejército maliense. De hecho, es tal el shock que en marzo de ese año hay un golpe de estado militar que derrocará a Touré con la premisa de que no está respondiendo con contundencia y que ellos deben hacerse cargo de la situación. Y ya os avanzo que, como podéis imaginar, eso no funcionó, solo agravó el problema, tanto que, de hecho, en enero de 2013 los tuaregs y los yihadistas estaban a las puertas de Bamako. Y esto, de verdad, yo le pido a la gente que coja un mapa y vea la distancia que hay. O sea, habían hecho más de la mitad del país, lo habían conquistado. Claro. Mali es gigantesco. Claro, sí, es porque enorme. Tombuctú sí que está en la zona norte, cerca del desierto, y dice, bueno, pues han tomado Tombuctú. Tiene sentido. Claro, vale, está en las puertas de las Aguad. Pero Bamako ya es una instancia importante, ¿eh? Sí. En este primer año de rebelión pasan dos cosas importantes. La primera es que los yihadistas empiezan a secuestrar la rebelión tuareg, empiezan a comérsela políticamente, ¿no? Se hacen con el control de las ciudades, empiezan a imponer la ley islámica, empiezan a destruir Tombuctú. Claro, también tenían más capacidad de penetrar en la población por las cuestiones de la vinculación cultural, ¿sabes? Claro. Eso es. Y esto pilla a los tuareg totalmente fuera de juego, así que una revolución nacionalista se convierte rápido en un avance yihadista por un país clave del Sahel, ¿no? O sea, los yihadistas utilizan a los tuareg y bueno, pues abren camino. Claro. La segunda cuestión importante es que Mali, viéndose al borde del colapso, llama a Francia para que les eche una mano. Y Francia, en cuestión de días, despliega varios miles de soldados, aviones y blindados en Mali y juntos lanzan una contraofensiva contra los yihadistas. También se unen, aunque de manera más secundaria, fuerzas de los países de la CEDEAO, los vecinos africanos de la zona, por resumir. Y esta es la Operación Serval. Vale. Francia no tardó ahí y dijo, venga, va para allá. No, una llamadita y en una semana estaban ahí. Que algún día podíamos hacer un capítulo de la Francáfrica como tal, para entender por qué Francia reaccionó tan rápido, qué importancia tenían estos países para Francia, ¿sabes? Sí, pero bueno, no es el momento de
O sea que por lo que comentáis, en principio la situación queda estabilizada aquí, es decir, han llegado los franceses, los yihadistas están retrocediendo, o sea, como que Mali salva la papeleta. Sí, la cuestión, a ver, te diría que sí y que no. ¿Por qué? Porque es que, vamos a explicarlo para que los oyentes lo entiendan. La contraofensiva es verdad que devuelve a los yihadistas al norte del país y pasamos a una guerra un poco de baja intensidad, ¿no? Vale. Es decir, ataques y combates más o menos frecuentes, un poco dispersos, un poco una guerra de guerrillas, y son entre los grupos yihadistas y las fuerzas malienses, las fuerzas africanas, fuerzas de la CDAO y demás, ¿no? Recordemos también lo que antes hablábamos, el tamaño de Mali. Es que es 2,5 veces España. Sí, es que muy grande es eso. gigantesco, ¿no? Entonces, abarcar eso con la cantidad de soldados que tiene el ejército maliense es prácticamente imposible. O sea, creo que en Mali en esa época el ejército eran 8.000, 10.000 soldados. Es que no es más. Tema. Claro, al para final, un país que es 2,5 veces España. Pues por eso hablábamos que la posibilidad de controlar las fronteras es inexistente. Claro. Tienes un contexto en el que Libia ha colapsado, hay un tráfico de armas bestiales y los soldados que te quedan son para defender las principales ciudades. Así que, al final, para los yihadistas es muy fácil infiltrarse y moverse por todo el norte del país y tener, pues, zonas de refugio en países vecinos, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya en el verano de 2013, cuando la situación es un poco más estable, cuando la misión francesa termina y empieza una liderada por la ONU, que es la famosa MINUSMA, ahí pues decimos, vale, ¿Francia qué dice? Lo que hace es abrir un poco la perspectiva y lanza otra operación importante, que es la operación Barkhane, que es una que se fue por todo el Sahel en una lucha contra el yihadismo, que ahí se unieron otros países, pero vamos. Claro, porque ya en esta época se empieza a ver que todo el tema del yihadismo se irradia por el Sahel a un montón de países. Ahí yo creo que Boko Haram estaba muchísimo más fuerte. Está empezando en la zona de Nigeria. Gente que a lo mejor ha pasado por este tema un poco de refilón y ha leído cosas, por ejemplo, del grupo Wagner, luego trataremos esto, pero os habréis encontrado con el nombre de Operación Barkhane, ¿no? Pues aquí es donde viene, viene de aquí. Claro, entonces esta operación se extendió por la zona de Mali, Níger, Burkina Faso, Chad, básicamente todo el Sahel francófono colaboró en esto, pero eso no nos toca hoy, no vamos a entrar. No. La cuestión es que el problema de esto es que era la anestesia de una ola de yihadismo enorme que ya empezaría en 2014 con el Estado Islámico en Oriente Próximo y Boko Haram en esa zona de Nigeria, de Camerún. Es decir, se fue poco a poco transmitiendo a toda la región del África Occidental. Lo que hasta el momento era un problema localizado en Mali, en muy poco tiempo explotó por todo el Sahel y los regímenes de la zona empezaron a colapsar. ¿Por qué? Porque claro, eran tanto o más frágiles que Mali. O sea, es que la comunidad internacional no hacía nada, no tenían una capacidad militar para hacer frente a esto y encima estos grupos yihadistas iban permeando socialmente y estaban muy bien armados. Claro. Eso es. Y bueno, volviendo a lo que ocurría dentro de Mali, la intervención occidental forzó a los golpistas militares a convocar elecciones democráticas para 2013, ¿no? O sea, ahí condicionando también en cierto sentido esa ayuda. Justo coincidiendo con un primer acuerdo de paz con los Tuareg, que ya estaban desplazados por los yihadistas. Claro. El ganador fue Ibrahim Boubacar Keïta, que se tenía que comer ahora la inestabilidad derivada de la guerra. Y la gestión no fue nada buena. La reelección en 2018 fue criticada por fraude electoral, la economía del país no iba nada bien, había violaciones de derechos humanos y en el norte del país seguía habiendo ataques. Y la etapa de cierta prosperidad democrática de Mali había terminado hace tiempo. Así que por eso en 2020 estallaron protestas que reclamaban la dimisión de Keïta, que pronto derivaron en represión gubernamental y todo se torció muy, muy rápido. ¿Cuál es el resultado? En agosto de 2020 hubo un nuevo golpe de Estado militar donde detuvieron al presidente Keïta y no lo soltaron hasta que firmó la renuncia. Y el líder de esta Junta de Salvación Nacional, que así se llamaba el movimiento, que era Assimi Goïta, dio otro golpe en 2021 para desplazar en el poder a uno de los golpistas que hacía de presidente. Así que Goïta es desde 2021 el presidente de Mali. Ya. Bueno, pues ese es el percal que tenemos en los últimos años. O sea, entiendo que Goïta, más allá de su faceta golpista, no ha solucionado nada la situación o la papeleta que tenía Mali hasta ese momento. No, además seguro que los oyentes, si han estado pendientes de la tele, lo han visto alguna, porque Goïta va con su vestido militar, es muy significativo. Tú le ves y sabes quién es, igual que el de Burkina Faso, que está ahora... Ese de la boina roja, que se va a Moscú, ¿no? Sí, que va un poco rollo como Thomas Sankara, versión moderna. La cuestión es que efectivamente no ha solucionado nada y aquí Goïta ha hecho pues lo que otros líderes golpistas del Sahel, como los de Burkina o Níger, han hecho. Básicamente ha pivotado sobre Rusia y el grupo Wagner, que ahora aún reconvertido con otro nombre, es el grupo Wagner. Sí.
y ha intentado protegerse entre ellos frente a otros países de la CEDEAO. Acordaos con el golpe en Níger, que la CEDEAO amenazó Estuvo a punto Nigeria de intervenir con y tal. intervenir. Claro, ¿qué ocurre? Y Mali y Que Burkina dijeron, si entráis en intervienes, Níger, entramos en guerra todos. Que de hecho yo recuerdo aquí en la redacción que estábamos preocupados por cómo eso podía desestabilizar a Nigeria, Claro, una sí, guerra en la región, y de hecho fue bastante significativo que no entraran. Pero bueno, al final lo que pasa es que esto ha convertido a Mali en un paria dentro de la comunidad internacional, les ha metido de manera secundaria en un campo también de batalla proxy entre Rusia y Occidente. De hecho, en 2023 Mali exigió a las Naciones Unidas el fin de la misión de paz de la MINUSMA, así que la ONU se tuvo que retirar del país, Claro. y ahora son las tropas malienses con la ayuda del grupo Wagner los que están llevando a cabo la lucha contrainsurgente contra los yihadistas, de la mano de una violación de derechos humanos bestial. De hecho, hay imágenes satelitales de cómo actúa el grupo Wagner bastante bestias. Y al final, ¿qué pasa? Que mientras tanto tenemos una paradoja, algo curioso, y es como lo que mencionaba Alba, la guerra en Ucrania también ha ido a Mali. Llega hasta el Sahel. Y los claro. ucranianos han tejido alianzas con los tuaregs, pues a través de para aprovisionarles de drones, porque saben que cuanto más debiliten los intereses rusos en la zona, pues mejor para ellos en Ucrania. Claro, en esas luchas justo del norte del país, ¿no? Exactamente. Entre grupos que en un principio se aliaron y ahora pues obviamente son enemigos. O sea, que hay una especie de miniguerra Rusia-Ucrania también en varios países del Sahel. De hecho, creo que en Sudán también hay un poco Sí, de ese probablemente. componente, ¿no? Que Sí, sí, Rusia sí. apoya a unos... Sudán, otro país que merece un episodio, que también está metido en una guerra civil, y eso, que Rusia apoya a algunas facciones, y Ucrania, para decir, bueno, pues si debilito a quien tú apoyas, pues eso que me llevo, se pone a apoyar a los contrarios. Que Goita no está solucionando absolutamente nada. De hecho, yo leí antes que en septiembre la rama de Al-Qaeda en Mali llevó a cabo un ataque sorpresa y llegaron a zonas próximas a Bamako, de nuevo, a la capital. Claro. Sí, bueno, ya era complicado detener toda esa ola yihadista cuando estaba Francia, cuando estaba la ONU, tuvieron bastantes bajas. Pues claro, ahora se han quedado solo los malienses y Wagner, que tampoco hay mucha gente. Entonces, pues les es complicado gestionar esa situación. Tanto es así, que es lo que hemos comentado al inicio del episodio, entre 100.000 y 200.000 malienses han ido a Mauritania. O sea, que ya lo habrán visto lo suficientemente complicado, claro, para decir, mira, ya me voy de aquí porque esto se está poniendo la cosa muy mala. O sea, claro, con todo esto que me contáis, intuyo que la situación es muy precaria hoy día. No sé qué podemos decir que le espera a Mali, y sobre todo también me preocupa los países como España, que dependemos de ese lugar. Pues esta es la gran incógnita, Fer, y es que es un problema porque Mali, como le ocurre a otros países del Sahel, está en una situación muy frágil, y si Mali se desestabiliza, el problema puede llegar a Senegal, a Costa de Marfil o a Guinea. Es decir, irradia como ese centro a toda la región. Y que a su vez también irradia a otros países como España. Eso es, por eso es importante hablar de este tipo de países. Y al final la situación de inestabilidad solo ha fomentado que Mali se convierta en un lugar propicio para las rutas migratorias hacia el norte, las rutas de tráfico de drogas que vienen de Sudamérica incluso, o las de armas minerales, es decir, pues lo que es un territorio sin dueño, un estado fallido, en el que proliferan este tipo de amenazas y de situaciones ilegales, ¿no? De grupos de mafias, etcétera. Y todo esto siendo el centro de rutas migratorias, que eso pues obviamente pone en peligro a muchísima gente, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahora todo depende de Rusia, porque Wagner es quien sostiene en buena medida los regímenes de Mali, Burkina y Níger. Ahora les compensa apoyarles, porque sabe que eso va en detrimento de la influencia occidental, especialmente francesa, pero si el día de mañana no les interesa, los países del Sahel se van a quedar solos, y cuesta creer que puedan sobrevivir ellos solos, por sí solos, y eso les obligaría a una apertura o al colapso definitivo, con todos los riesgos que eso supone. Entonces lo que vemos es que Mali, por desgracia, no le augura ningún buen futuro, porque todas las situaciones son de gran inestabilidad y de gran ruptura. Y además hay que tener una cosa en cuenta. Cualquier colapso o crisis política que haya en el país va a ser instrumentalizada y capitalizada por estos movimientos yihadistas. Claro. Porque si quien haya estudiado terrorismo en la carrera lo estudiamos, una cosa que te dicen es, tienen una estructura que capitaliza muy fácil el descontento, la crisis económica, los mete, les da una razón de pertenencia y encima controla una región pues de manera muy unitaria, y encima tienen redes transnacionales. Es realmente complicado de controlar. Claro que Mali todavía, o sea, no es un estado fallido, es un estado en una situación muy complicada,
pero que sí que corre el riesgo de que, por ejemplo, si Mali y Wagner son derrotados o muy debilitados por los yihadistas, pues el Estado pueda llegar a colapsar. Y que en la lucha contra el yihadismo en esa zona no puedes verla como una cuestión de un Estado en exclusiva. Claro. Es decir, necesitas la cooperación de todos los estados de la región por precisamente lo que mencionaba Alba al principio de la porosidad fronteriza. Claro. Es decir, el gobierno maliense no puede luchar contra el yihadismo sin el apoyo de Burkina Faso, de Nigeria, de Níger, de Argelia, de Mauritania, de prácticamente todos sus países vecinos. Pero muchos no tienen la capacidad de luchar contra el yihadismo. Claro. De hecho, la CDAO ni siquiera pudo impedir o hacer un poco de manera retroactiva o de retroceder a los regímenes golpistas. Y luego Mali o Burkina y tal han expulsado a la ONU, a Francia, que al final también son actores que podrían contener un poco la amenaza. Es que Exactamente. como que se han puesto más trabas a sí mismos para solucionar ese problema. Bueno, pues al final, mira, este es un episodio que cuando veamos cosas sobre Mali en las noticias, pues ya tengamos un contexto más amplio y sobre todo, pues nos ayuda a conocer lugares en principio más lejanos o que pueden parecer más irrelevantes, pero que para un país como España, sobre todo en cuestiones migratorias, Es fundamental. claro, tienen un peso absolutamente crítico. Entonces, cualquier cosa mala que ocurra en Mali nos va a afectar a España, a los españoles, a la sociedad. Y porque al final puede afectar también a Mauritania, que a su vez nos afectará, o a Senegal, que a su vez nos puede afectar, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, que también tengamos una... Las relaciones con Mauritania son bastante estrechas precisamente por temas de control migratorio. Entonces, Por que eso- un país como Mali se desestabilice... Por eso que Sánchez este verano estuvo yo en juraría que sí, Mauritania, Mauritania fue... Gambia y Senegal o algo Sí. así. Exactamente. El Pues tour. los 3 países de Mali hacia el mar. Claro. Pero eso, que Mali siempre se nos queda fuera del radar, pensemos siempre en que hay países ahí un poco más que se quedan en el ángulo muerto, que son muy, muy, muy importantes. Pues nada, muchas gracias, Salva, por... Muchas salvas, gracias. Muchas salvas, gracias. Coches. Eran unos motoscoches. Muchas gracias, Salva, por contarnos todo esto. ¿Cuándo se desploma, Fernando? Menos mal que hemos descansado, ¿eh? Cerebro frito. Gracias, chicos. Y muchas gracias, Eduardo. A ti siempre, Fernando. Música maliense, Que nos ¿no? pregunten si quieren, de verdad. O se lo, Que te pregunten. Sí, le digo a Paula, que es nuestra compañera de redes, que es quien nos contesta, aunque no la veáis, que lo pongamos en los comentarios. ¿Quieres Vamos a- recomendar algún músico maliense? Pues Fatouma... Es que sabéis que los nombres son muy malos. espérate. Efectivamente. Yo Sí. te doy algo de tiempo para que le busques. Fatoumata Diawara. Fatoumata. Os lo Vale. digo. Fatoumata Diawara. Lo podemos Vale, poner en la no- Sí, lo descripción ponemos. también. Es buenísima. O sea, esa cantante es espectacular. Pues mira, hoy no recomendamos ni libros ni películas, pero sí música de un país, para acercarnos un poquito más. Pues nada, muchísimas gracias también a ti que nos escuchas a través de Spotify, a través de iVoox, a través de Amazon, a través de Apple, que nos ves a través de YouTube. Ya hemos quitado todo el aparataje y toda la decoración para ser de Estados Unidos. Muy a mi pesar. Vuelve el estudio más aséptico de No es el fin del mundo. Y recuerda que si llegamos a 6.000 suscriptores, hay más mandanga, más capitulitos largos. Está en tu Como mano. los tantanes. Nosotros lo hacemos encantados, pero necesitamos también ver un poco el apoyo. Y podemos ir actualizando semana a semana para que la gente tenga muy bien el punto en el que estamos. Y nada, que te esperamos aquí en próximos episodios de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.